Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas este 2 de abril del año 2024. Comenzamos con las noticias más recientes y posteriormente vamos con las principales portadas. Salinas Pliego le propone un debate público al presidente López Obrador. Él evade la propuesta. Previamente López Obrador acusó a Ricardo Salinas Pliego de nunca haber entrevistado a nadie. Bueno, no es obligación de todos haber hecho una función periodística. Tras decir que no, el mismo López Obrador dijo que no quería pues una entrevista con Salinas Pliego. El dueño de Banco Azteca declaró: "Nunca he sido un cobarde", y le exigió que se disculpara con él. Ya que mi amigo López Obrador le sacó la vuelta al asunto de la entrevista, espero que se me ofrezca una disculpa pública, ya que yo nunca he sido un cobarde, agachón de los que calla como momias ante la corrupción, la violencia y la falta de resultados de los gobiernícolas, escribió Salinas Pliego en X, en su cuenta de X. Esto de que nunca he sido un cobarde, un agachón que calla como momia ante la corrupción, violencia y la falta de resultados, se refiere evidentemente a López Obrador como ese cobarde, agachón que calla como momia, la violencia y la falta de resultados. Es una hablada. López Obrador asustado dijo: "Decirle a Ricardo que yo no puedo que me entreviste porque hay un asunto en el Poder Judicial que tiene que ver con los impuestos y es mejor que pase eso y luego hablamos". Dice: "¿Para qué nos confrontamos?", dice López Obrador. ¿Para qué nos confrontamos? Pues precisamente para confrontarse. Y dice: "Mejor esperemos que el Poder Judicial resuelva sobre lo de los impuestos. Es lo más sano, lo más sensato". Agregó con evidente cobardía López Obrador, pues no quiere enfrentarse a Salinas Pliego en temporada electoral, quien ha mostrado que conoce una lista detallada de fracasos, costos y falta de beneficios por parte del gobierno de López Obrador. Vamos con nuestra siguiente nota. Tras el desastre del descarrilamiento del Tren Maya, que se descarriló a una velocidad de menos de 10 kilómetros por hora, imagínense una velocidad mayor. Cualquier automóvil o motocicleta anda a una velocidad superior a los 60 kilómetros por hora. El Tren Maya se mueve a 10 kilómetros por hora y de todos modos se descarrila. El gobierno de López Obrador asegura que fue un tornillo la causa del descarrilamiento del tren, explicó el secretario de Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Sin embargo, la explicación no es convincente, toda vez que existe un informe de la Auditoría Superior de la Federación que indica que todo el tramo 3 del Tren Maya se halla en mal estado. Los materiales vendidos por los prestanombres de los hijos del presidente López Obrador no cumplen con las normas de calidad. Los materiales vendidos por Amílcar Olán, sobrino de Felipa Obrador, prima del presidente López Obrador. Acusar un tornillo del descarrilamiento de un tren tan importante es igual a decir legalmente que fue un accidente imprevisto o imprevisible, un caso fortuito, se dice en derecho, y que no es responsabilidad penal de Amílcar Olán, quien debería de estar hoy en prisión junto con los hijos de López Obrador por el delito de fraude y por poner en riesgo la vida de los tripulantes del Tren Maya, y haber perjudicado pues también al gobierno, al erario público. Por enriquecimiento ilícito también se les podría procesar, pero bueno, pues el presidente manda hacer un peritaje erróneo, un peritaje sesgado a favor de sus cómplices. Ahora debe de impugnarse el peritaje hecho por la Sedena y ordenarse por parte de la autoridad, por parte del juez, que se realice otro, que culpabilice a Amílcar Olán, quien incluso se burló del posible descarrilamiento del Tren Maya porque se dedica a sobornar los laboratorios encargados de revisar la calidad de los materiales, según consta en una llamada grabada
pues no se sabe por quién fue grabada, pero en la que se escucha hablar a los sobrinos de López Obrador y sus hijos. Esta llamada, que fue filtrada por el periodista mexicano Carlos Loret de Mola a través del medio de comunicación Latinus. Importante recordar que esta obra desastrosa, el Tren Maya, fue apoyada por el empresario Carlos Slim, dueño de Grupo Carso, y por Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa, que se han mostrado cercanos a López Obrador para ganar contratos y grandes beneficios que otorga precisamente el gobierno de López Obrador a discreción a favor de los citados empresarios. Bernardo Gómez, por ejemplo, es dueño de la constructora ICA, que participa en la construcción o ecocidio del Tren Maya y fue el medio para que se dieran las reuniones de Jared Kushner, yerno del expresidente Donald Trump, con López Obrador en casa del mismo vicepresidente de Televisa. Por cierto, el día de ayer, qué zarandeada le puso pues Donald Trump a López Obrador. Le dijo perfectamente que no va a donar ni 10 centavos. López Obrador le está pidiendo 10,000 millones de dólares para dárselos a Maduro, para dárselo a los migrantes repatriados de Venezuela, de Colombia, de Ecuador. Y ya dijo Donald Trump que no les va a dar ni 10 centavos. Conmigo no. Vamos con la siguiente nota. El gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Martí Batres de Morena, es acusado de suministrar agua contaminada a la alcaldía Benito Juárez. Vecinos de 4 edificios que conforman Rembrandt 33 reportaron que el agua que suministra la organización SACMEX a sus unidades habitacionales está contaminada. SACMEX lo niega, pero dice que hará una inspección. Esto se da en medio de las acusaciones gravísimas contra el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres de Morena, que pues ha estado utilizando todos los recursos del jefe de gobierno para perseguir, atacar, desprestigiar la campaña del alcalde de la Benito Juárez, Santiago Taboada, candidato del Partido Acción Nacional a jefe de gobierno de la ciudad. Pues se ha denunciado e incluso el Instituto Electoral de la Ciudad de México, el IECM, pues ha reconocido perfectamente que Martí Batres debe de callarse y eliminar sus mensajes en que se dedica a atacar al candidato a la jefatura de gobierno. Vamos con la siguiente nota. En México reportan el despido de 100 médicos y enfermeros del IMSS Bienestar. Esto se grabó, un despido forzoso, un despido obligado, los obligan a firmar su renuncia. Esto está ocurriendo en el estado de Chihuahua. Mientras tanto, el presidente López Obrador sigue destinando millones de dólares a supuestos médicos cubanos. El video ya es viral, ya se considera viral, pues ya tiene más de 1,000 compartidos en redes sociales. Y lo pueden encontrar también en mi cuenta de X. Después de que criminales privaron de la vida a la candidata de Morena en Celaya, Gisela Gaitán, la política morenista Alma Alcaraz reconoce que el gobierno no hace nada y tiene miedo. Alma Alcaraz también es de Morena. La impunidad campea. Estamos en un estado fallido completamente, aseguró. La responsabilidad de enfrentar a los grupos criminales, esto es importante aclararlo, es del presidente de la República, que es el gobierno federal, porque existe la ley federal, como su nombre lo dice, de delincuencia organizada o contra la delincuencia organizada, y bueno, pues López Obrador se niega a cumplir dicha ley. No hay ninguna ley estatal contra la delincuencia organizada porque pues los estados no disponen de los recursos para enfrentarse solos a poderosas bandas criminales que tienen presencia internacional y recursos muchas veces mayores que los del mismo ejército. Privan de la vida, o mejor dicho, en el mismo atentado contra la candidata de Morena, si no mal recuerdo, la señora Gaitán, Gisela Gaitán, iba a decir Griselda, privan de la vida a Adrián Guerrero Caracheo. Él también es del partido Morena y buscaba ser el primer regidor apoyando a Gaitán.
Bueno, pues igualmente lo privaron de la vida, se escucharon más de 10 detonaciones en contra del acto de campaña. Caso de Camila, la niña de 8 años que fue secuestrada y estrangulada por padres de su mejor amiga, sigue causando indignación tras el linchamiento de la madre de su amiga. Se exhiben las grandes y graves omisiones del gobierno de Morena en Tasco Guerrero, el secuestro e infanticidio de Camila, como el caso del linchamiento de una de las cómplices de sus agresores o una de sus agresoras, exhibe que las instituciones con los funcionarios nombrados por los gobiernos de Morena no son capaces de garantizar la seguridad y la justicia en el estado. Fueron robados 49 celulares durante el Festival Pal Norte 2024 que se realizó en Nuevo León. Esto lo reporta el periódico Excelsior. Comentar que quien gobierna el estado de Nuevo León es Movimiento Naranja con Samuel García, que es cómplice de los muchos actos de corrupción del actual presidente, entre los que destaca atacar precisamente al Partido Acción Nacional. Delincuencia en la Ciudad de México, roban casa de empeños, y esta casa de empeños justamente se encuentra vigilada por las cámaras del C4 de la Policía de la Ciudad de México, gobernado por Morena. Los hechos ocurrieron en Azcapotzalco. Esto lo informa TV Azteca. Vamos con la siguiente nota. Roban camión con joyería valuada en más de 17 millones de pesos. Esto ocurrió en la carretera que va de Chihuahua a la ciudad de Delicias. Los hechos ya son investigados. Primera, ¿cómo sabían que transportaba ese importante cargamento? Fue ejecutado el comandante del Cerezo número 1 de una prisión de Chihuahua. Esto ocurrió tras una fuerte persecución armada en que le dieron alcance y lo privaron de la vida. ¿Seguirá diciendo el presidente López Obrador que nos encontramos felices, felices, felices y en plena seguridad y tranquilidad? Ejecutan con más de 100 disparos a exregidor del Partido Acción Nacional. Se llamaba Saúl Ramírez. También privaron de la vida a sus 2 sobrinos. Los hechos ocurrieron en Castillo Teayo, en el estado de Veracruz, gobernado por Morena, informa el periódico Excelsior. Y bueno, precisamente es ahí también en el estado de Veracruz donde cada vez más se incrementa el repudio contra el mal gobierno de Cuitláhuac García y contra su candidata Rocío Nale. En internacionales, la República Islámica del Irán jura vengarse contra el Estado de Israel por el ataque mortífero que realizó en contra de Alepo, Siria. También indirectamente está acusando al gobierno de los Estados Unidos de una participación o de darle autorización a Israel de realizar dicho ataque. El periódico El Universal destaca el día de hoy que en México son asesinadas 22 niñas cada mes. Cada mes con el gobierno de López Obrador comenzado en 2018. Nota que nosotros generamos, nota que yo he generado y he compartido a través de las redes sociales. Esto se titula Superinflación, inflación imparable. Ocurre que pues revisando yo los archivos de mi hogar, hay tickets de pues las compras que se realizan desde hace ya muchos años. Y encontré uno del año 2018, año en el que comienza el gobierno de López Obrador. Bueno, cuando inició este desastre, un espagueti de marca La Moderna costaba 4.5, 4 pesos con 50 centavos. Hoy en cualquier tienda departamental cuesta 12 pesos con 50 centavos. Esto significa un incremento del 277.7%. Ese es el nivel de inflación. Con el gobierno de López Obrador nos aumentó el costo de los alimentos en un 277.7%. Contradice, muy por el contrario, contradice lo que comentábamos el día de ayer, que publicó un periódico
sobre que INEGI reporta que pues la canasta de precios al consumidor, la canasta básica, perdón, aumentó solamente en un 29.7%. No, es que ese es un promedio en general, pero cuando se ve el costo de productos determinados, se puede ver el incremento real, porque son 8.50 pesos más. Es enorme, es enorme. Y así como ha aumentado los precios, no se aumenta la percepción de dinero. No se han aumentado pues el pago del trabajo, ¿no? La remuneración del trabajo, el salario se dice. No ha aumentado así. De todas formas, que se aumente no sirve de nada porque sigue siendo la misma inflación de 277.7%. Entonces, ya incluso ayer lo reconocía Banxico, que es una vil mentira que la inflación esté mejorando. Nada retrocede en el crecimiento de los costos de vida. Quede perfectamente claro. Si Banxico, si INEGI de pronto hacen estas publicaciones estadísticas, es porque también están sometidos a muchas presiones, amenazas del gobierno. Maquillan siempre un poco la información. De eso no tengan ni la menor duda, porque lo hemos visto con los periódicos y no sería la excepción las instituciones que también están bajo el constante ataque. Recuérdese que el presidente López Obrador ha querido desaparecer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, pues no quiere que nos enteremos de esta clase de cosas. No se acaba ahí el asunto, porque también he desplegado otra serie de publicaciones que ustedes pueden revisar en X, donde pues comento la burla del empresario Carlos Slim, dueño de Telmex. ¿Se acuerdan que dijo que ya no era negocio pues ser dueño de Telmex? Pues miren, por caridad no se encuentra el señor siendo dueño de Telmex. Evidentemente que sí le deja muy buenos rendimientos, muy buenos beneficios. Carlos Slim recibió directamente de López Obrador 76,000 millones de pesos en contratos corruptos, porque no hubo licitación. Nos manda el mensaje a todos nuestros teléfonos celulares que Telmex te informa que debido a que la inflación se está reduciendo, no aumentaremos los precios de nuestros servicios en los paquetes residenciales y negocio. ¿Y eso como por qué? ¿Por caridad, por amigos, porque me quieren mucho? La inflación no se está reduciendo, pero ellos no aumentan sus costos. Yo les voy a decir por qué. Bueno, como Telmex no es caridad, es un negocio, eso quiere decir que tu recibo de teléfono e internet te han cobrado más injustamente, probablemente más por años, te han cobrado más de 300 veces el costo real de este recibo. El costo real del servicio. Un servicio que deja mucho que desear. Y por eso no considera Carlos Slim necesario reajustar los precios de sus servicios. También recuérdese que hay algunos productos que suben, algunos servicios que suben y otros que se pueden mantener aún y con el elevado costo de vida. De todas formas, lo que más perjudica al país o lo que más perjudica a los pobres es precisamente el costo, el alza de los costos de alimentación, de transporte, de combustible. Aquí se puede ver perfectamente la inflación. Los invito a compartirme sus tickets de cuando han ido a las gasolineras y comparar de 2018 al presente. ¿Cuántos gasolinazos ha cometido López Obrador contra el pueblo de México? ¿Cuánta inflación es en realidad? Debemos de llevar nosotros nuestros propios registros, debido a que si no lo hacemos, están las instituciones que deberían de estar dedicadas a brindarnos información clara y precisa, están siempre bajo la cooptación, la amenaza del gobierno federal. Bueno, avanzamos con más. Asesinan al Güero Carmenta, considerado uno de los líderes de la organización criminal y satánica que opera en la Ciudad de México, que ha florecido con Sheinbaum en la Ciudad de México, el cártel La Unión Tepito. El Güero Carmenta habría sido ejecutado en el estado de Querétaro. Acusan a un familiar, un tío, de privar de la vida a una niña de 7 años. La niña se llamaba Arlet N. Esto ocurrió
en el estado de Michoacán, gobernado por Morena. Informa la página de López Dóriga. Vamos con otra nota, esto tiene que ver con salud. Presuntamente falleció por dengue a sus 33 años de edad la esposa del golfista argentino Emilio Puma Domínguez. ¿No se les hace extraño que de pronto empiezan a aparecer muchos casos de dengue? Que casi siempre es por aguas contaminadas o alimentos contaminados, y posteriormente comienza también a aparecer en México muchos casos del síndrome de Guillain-Barré, que es una parálisis sobre todo asociada pues a un efecto adverso de ciertos productos que se aplicaron masivamente en el mundo. En Estado de México, colectivos exigen la identificación de víctimas localizadas en fosas clandestinas, aseguró la líder del colectivo Flores del Corazón, Elizabeth Machuca. Esto lo informa el periódico El Sol de México. Recordar que el gobierno de López Obrador intentó eliminar los recursos de búsqueda de personas desaparecidas y recortar más de 100,000 personas de dicho registro, a lo que se opusieron todos los organismos de derechos humanos, quienes lograron un fallo favorable para que el registro permanezca ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Están funcionando nuestras instituciones, nos están protegiendo nuestras instituciones, la ley sí es la ley, el derecho sí es importante y no existen los pueblos sin ley ni derecho. En el estado de Michoacán, gobernado por el partido Morena, encuentran el cuerpo de un hombre que fue privado de la vida, estaba maniatado, esto sobre la carretera libre Uruapan-Lombardía. Informa el periódico Changonga. Localizan cuerpo en carretera de Gómez Palacio, a Durango. Se presume que esta persona antes de morir fue arrollada en varias ocasiones, probablemente como una forma de tortura. Esto lo reporta el periódico El Siglo de Durango. No nos encontramos seguros, la gente no está feliz ni en paz, porque lo predique así el presidente. Tenemos una sociedad sumamente violenta y yo diría salvaje. Falta mucho por civilizar, quizá evangelizar, sobre todo al pueblo de México, que desconocen completamente que esta clase de acciones no conducen ni a la paz, ni al progreso, ni al placer, ni tampoco conducen a Dios. Encuentran cuerpo de hombre de 47 años en descomposición en un domicilio del municipio de Cuauhtémoc. Esto lo informa el periódico El Diario de Chihuahua. No se considera que sea un homicidio, sin embargo se investigan las causas de por qué pues falleció esta persona de 47 años. Encuentran cuerpo en periférico ecológico a la altura de Flor del Bosque. Esto lo informa el periódico El Sol de Puebla. El cadáver se encontraba envuelto en una lona, por lo cual pues se sospecha que puede ser un caso de homicidio. Podría ser un caso de otro homicidio como los muchos que ocurren en el Estado de México y en la ciudad y ya nos están reportando precisamente por la prensa. Semicalcinado con huellas de tortura, encuentran cuerpo sin vida en Chalco, sobre un paraje de San Juan de Dios. El caso es evidente tortura y privación ilegal de la vida. Le quemaron los pies, le quemaron parte del torso, los brazos y la cara, sobre todo para que no pudieran identificarlo. De todas formas, el CEMEFO hará una investigación por ADN. Esto lo informa el periódico La Prensa. ¿Nos encontramos bien? ¿Nos encontramos en paz? ¿Realmente, como dice el presidente López Obrador, ha cambiado la mentalidad? ¿Esto es sinónimo de que ha cambiado la mentalidad? Hoy yo escucho a los medios que se autocensuran más que nunca, porque no creo que no tengan los recursos para disponer de toda esta información, de todas estas trágicas historias. Encuentran sin vida en playas de Tijuana, gobernado por Morena, por Montserrat Caballero, el cuerpo de Víctor Osvaldo.
Todavía no se confirma oficialmente su identidad debido a que los servicios periciales trabajan lento. Víctor Osvaldo había sido reportado como desaparecido. Tiene 27 años de edad, viajó desde su natal California, Estados Unidos, a Tijuana. Pese a los muchos reportes de inseguridad en México, bueno, pues a él no le importó lo que dijera su gobierno, decidió venir a nuestro país, que es extremadamente peligroso, sobre todo para extranjeros. Incluso la alcaldesa Montserrat Caballero, pues para ejemplificar, quiero decir, la violencia en Tijuana, pues Montserrat Caballero de Morena tuvo que huir a ocultarse en un cuartel militar por la inseguridad que su gobierno generó. Sobre la muerte de Víctor Osvaldo, pues se investiga la posible causa. Esto lo informa el periódico San Diego Red. Herencia maldita. 5 familiares privaron de la vida a uno de sus familiares para quedarse con su casa ubicada en el estado de Querétaro. Entre los homicidas, no sé si se le diga parricidio, Bueno, es un homicidio agravado por el vínculo de parentesco. Es mucho más grave si alguien pues priva de la vida a un familiar porque es algo muy vil. Puedes esperar cosas terribles de desconocidos, pero de tu propia familia pues es algo feo, ¿no? Es algo peor y es algo que está mal visto por la sociedad y por eso se pena con más severidad. Entre los homicidas hay un menor de edad. En el municipio de Amialco de Bonfil fue donde ocurrió esto, Los hechos ocurrieron en vísperas de Semana Santa el 28 de marzo pasado, reporta el periódico Excelsior. Escuchas a Héctor Sánchez en radio. Entramos fuertes, ¿no? Sí que entramos fuertes, pero ¿qué creen? Todavía no terminamos con el primer bloque. Vamos con más información. En México, en Celaya, confirman el homicidio de Gisela Gaitán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya. En video quedó el momento, no directamente, pero sí pues su acto proselitista. La candidata recorría las calles cuando le dispararon en por lo menos 10 ocasiones con armas de grueso calibre. El gobernador del estado, el gobernador panista Diego Sinue, condenó el crimen y aseguró que no quedará impune. En México, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, confirma que la banda neoyorquina Interpol tocará en el Zócalo. Previamente se revelaron contratos por más de 120 millones de pesos que gastó ilegalmente, indebidamente Claudia Sheinbaum para contratar cantantes vulgares como Rosalía o Grupo Firme o Los Tigres del Norte. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum afirmaba falsamente que los cantantes no cobraron. Debido a que es temporada electoral, denuncian que es un intento para comprar votos con recursos públicos. Este dinero que se está gastando en traer cantantes, en tratar de engañar a los ciudadanos diciendo que es gratuito, pues es dinero que no se utilizó para, por ejemplo, arreglar el metro, para brindar seguridad en las calles de la Ciudad de México. Pues no. Sheinbaum ha desviado muchos recursos a su campaña ilegal, que ha tenido una duración de 5 años antes de que iniciaran las campañas, con la complicidad del presidente. Esta fotografías, capturas de los contratos, que es importante guardarlas, publicarlas, las pueden encontrar en el perfil de Twitter, en el perfil de X, de
la cuenta Libro Negro. Libro Negro tiene todas las copias de los contratos corruptos de Sheinbaum, contratando cantantes como Rosalía, Los Tigres del Norte, o por ejemplo Grupo Firme, que es otra de las bandas LGBT de este país. López Obrador declara que el ejército mexicano se hizo para asesinar conservadores, para reprimir a los ciudadanos conservadores. Declaró López, es decir, cuando dice conservadores no se refiere estrictamente católicos, Ya saben que para demonizar, para atacar, para maldecir, para insultar, señalar, sojuzgar, amenazar, pues él utiliza la palabra conservador para referirse a todos sus enemigos, entre los cuales se cuentan personas que no son conservadoras, pero él insiste en llamarlos conservadores. La cita de López Obrador es esta y es muy clara. Y este ejército, lo he dicho muchas veces, surgió para combatir un golpe de Estado, para combatir a conservadores, fifís, aseguró López Obrador en su conferencia del 5 de octubre del año 2022. Es reciente, pero no es de hoy. Esto porque el video volvió a viralizarse en X y se viralizó para denunciar que es una de las muchas amenazas que ha empleado López Obrador de usar el ejército contra ciudadanos mexicanos, contra civiles mexicanos, contra manifestantes. Genera críticas la intención, el plan de López Obrador de quitarle medicamentos al ISSSTE para ponerlos a disposición del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto tras revelarse un mega escándalo, un mega fraude, que ha sido censurado por los grandes medios de comunicación, pero que es un mega escándalo. La megafarmacia de Huehuetoca, en el Estado de México, que costó más de 219,000 millones de pesos, recursos públicos, quita medicinas a los hospitales del IMSS. Esto lo reveló durante el domingo en su portada el periódico El Universal con datos de Birmex. En video, Código Magenta exhibe a dos líderes cofundadores del partido Morena, reconociendo que Morena se apropió de recursos ilegales en los estados de Tamaulipas y Sinaloa. Son videos en que se ve confesándolo todo a un político morenista de nombre Horacio García Rojas, fundador de Morena y cercano al gobernador del estado de Tamaulipas, Américo Villarreal. También se retoma el testimonio de la exmorenista Jocelyn Hernández Jiménez, quien denunció robo de dinero en tarjetas del bienestar y que en Morena se hace recepción de maletas repletas de fajos de billetes de dinero del narcotráfico, de dinero en efectivo de los grupos criminales. Por si fuera poco, Código Magenta, que se está llevando, la verdad, los premios del periodismo, o deberían de darle los premios de periodismo, exhibió, y lo repito, vayan a verlo, videos en que integrantes del Cártel del Golfo llaman a votar por Claudia Sheinbaum, le están haciendo campaña a Claudia Sheinbaum a través de una organización mafiosa que se llama La Columna Armada, una división de ellos. Fernando Ríos Ruiz es el ciudadano mexicano que viajó a los Estados Unidos para manifestarse en nada más y nada menos que el Times Square de Nueva York. Denuncia el secuestro de su padre en el estado de Chiapas, gobernado por el partido Morena. Exhibió lonas con fotografías de cabezas en hieleras, cabezas de personas en hieleras, con narcomensajes de extorsión contra los productores de alimentos y ganado para asustarlos y que no se nieguen a pagar la extorsión. Aseguró que el gobierno del presidente López Obrador decidió no ayudarlo, puesto que acepta o ve bien, o simplemente lo ignora, o sea, no lo atiende, que los grupos criminales controlan o están controlando el estado de Chiapas.
Precisamente durante el fin de semana, durante el domingo, les presentamos un video, el audio de un video, en que integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, pues le dicen claramente al gobierno de Rutilio Escandón de Morena, gobernador del estado de Chiapas, que la violencia que está creciendo en el estado es porque ellos entregaron el control del estado al cártel de Sinaloa. Y entonces, pues estos criminales, porque también son criminales, los del cártel Jalisco dicen, a nosotros no nos relacionen con esos hechos de violencia, es culpa de los de Sinaloa. Pero bueno, lo más destacable, o sea, lo más importante es eso, que se tiene que investigar a los funcionarios, al gobernador del estado de Chiapas, si está recibiendo dinero del cártel de Sinaloa, como lo hizo el narcopresidente López Obrador, como obra en las investigaciones de ProPublica, de Tim Golden y en DW por Anabel Hernández, que por cierto no pueden vivir en México porque están amenazados. En el caso de Anabel Hernández, evidentemente. El presidente de Argentina, Javier Milei, es como si llevara acento en la E, Milei, aseguró que es problema de los mexicanos si eligen a políticos socialistas como Claudia Sheinbaum. Explicó que en Argentina el chavismo costó el 80% de los ingresos ciudadanos, aseguró en una entrevista con Andrés Oppenheimer para el canal de noticias en español CNN, que por cierto he notado mucho que CNN no denuncia la corrupción, la criminalidad del gobierno de López Obrador como lo hacen valientemente otros medios nacionales. Algo no funciona bien con CNN Español México. Aseguró que Claudia Sheinbaum no da ninguna esperanza de cambiar el mal camino de López Obrador, por eso no es su esperanza. Indicó que Argentina fue potencia mundial en los años 60 y que lo perdió todo por precisamente políticos como López Obrador. El salario mínimo, en el caso de el salario promedio, dijo que en Argentina en los años 90 era de $3,800 y que en la actualidad, tras el desastre del chavismo, el salario promedio de un argentino es de menos de $600. O sea, de 3.800 a $600 es el grado de destrucción que ocasiona. No se refiere al nominal, ¿sí? No se refiere al nominal, porque eso es como engañan los políticos. No, se refiere al valor real. Hay que calcular el valor real de la moneda y te puedes dar cuenta si es mucho o es poco. Bueno, pues aunque sea mucho numéricamente, no vale más de $600 y no alcanza, por supuesto, para costear una vida normal. Eso es resultado del chavismo. Eso es resultado de los gobiernos como López Obrador. Hacienda de México reconoce que López Obrador dejará una deuda de 16.9 billones de pesos. Incrementó la deuda nacional López Obrador en 6.2 billones de pesos. Fue un aumento del 58%. Nuestra fuente son datos directos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del mismo López Obrador, dirigida actualmente por Rogelio de la O. Balacera en Chiapas, quedó grabada en vídeo, pues Chiapas gobernado por Morena, en que ciudadanos se vieron obligados a esconderse detrás de sus vehículos en una carretera mientras ocurrió una balacera en la que fueron asesinadas 20 personas, presuntos sicarios, en un enfrentamiento con la Guardia Nacional. Esto en las obras del puente La Concordia. Síganos diciendo que todo es paz, que todo es tranquilidad, y nótese por favor que los medios de comunicación pues sí están muy censurados, no están reportando todo como debe de ir. Ahorita pues los reyes de la libertad de expresión y de información sin lugar a dudas es la red social X y algunos perfiles de Facebook. Esta es otra bomba que si los medios de comunicación no estuvieran cooptados, no estuvieran amenazados por presidencia, pues seguramente le sacarían el partido, la importancia que merece. Y es que en Francia, porque también debemos de ver
cómo nos perciben en el extranjero, en Francia, el periódico Le Monde, El Mundo, presenta el reportaje: México produce fentanilo, lo produce el cártel de Sinaloa, y este fentanilo es incluso exportado a ciudades tan distantes como Dubái, con acento en la A. La producción de fentanilo había sido negada por López Obrador todo su sexenio, hasta que apenas lo reconoció a regañadientes en una entrevista con la cadena de televisión CBS para el programa 60 Minutes. Se produce toneladas de fentanilo en México y no solamente se exportan a Estados Unidos, donde ocasionan la pérdida de la vida de 109,000 personas año con año, sino que también se exporta a Oriente, a países, a economías ricas, por cierto, países islámicos donde se consumen también muchas sustancias ilícitas. ¿Por qué es importante referenciar Dubái? Si no mal recuerdo, Emiratos Árabes Unidos. Pues porque se considera que Dubái es una de las ciudades más caras de todo el mundo, y es una de las ciudades más caras de todo el mundo por precisamente el lugar donde se ubica. Es un lugar que no es habitable, pero que la gente se aferró a que fuera habitable. Se construyeron edificios monstruosos, rascacielos, de los más altos del mundo. El costo de vida, por tanto, es muy elevado, es un desierto. Para llevar el agua es un desafío, para extraer los desechos de las personas de la ciudad es un desafío, para que la ciudad no se hunda es otro desafío. Y bueno, en ese lugar donde lo que circulan son puros autos de lujo por las carreteras, es precisamente el lugar donde se consumen las drogas más caras, las drogas premium del cártel de Sinaloa, que nos hemos convertido en un país que se dedica a producir basura, a producir veneno, precisamente para las economías más avanzadas. Ese dinero, obviamente que no es un dinero que venga a aportar algo bueno al país, es dinero de sangre, es dinero de drogas, y solamente fortalecen más a los grupos criminales. Por ejemplo, en el video que le mandan un mensaje a Rutilio Escandón, los integrantes del cártel Jalisco exhiben que tienen rifles Barrett, que son capaces de atravesar prácticamente cualquier blindaje. Exhiben gran cantidad de elementos, de soldados, vamos a decir, de paramilitares, con todo el equipamiento que vendría a utilizar pues soldados, guerrilleros, equipo táctico, vamos a decir. El equipo táctico que le niega a la policía Laida Sansores en el estado de Campeche lo poseen los grupos criminales. Y eso es solamente por destacar algo. De ahí viene el dinero de las principales economías del mundo. Bueno, pues entonces ahora vamos con portadas. Escuchas a Héctor Rosales en radio. Tengo plena confianza de que hemos destacado sin lugar a dudas de pues la información más relevante de nuestro país, pero siempre es importante tener por referencia la prensa escrita. Ya hemos comentado en más de una ocasión que pues el periodismo hoy depende mucho de verificar las fuentes y de hacer una evaluación o una reflexión sobre el contenido o el valor de la nota, porque si no se explica el dato, pues el dato puede pasar inadvertido. Periódico El Universal. Comenzamos con El Universal. Arranca campaña, solicita seguridad y la privan de la vida. Fue el caso de Gisela Gaitán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, que fue privada de la vida en pleno acto de campaña a la luz del día. La protección nunca le fue brindada y la protección la tiene que brindar el gobierno federal. Esto lo publica Xochitl Álvarez, de la redacción del periódico El Universal.
Se destaca también lo siguiente: se pillan por tercer año recursos de becas para universitarios. El presidente López Obrador, si alguien odia, es precisamente a los universitarios. Y a los universitarios del extranjero ni se diga, les quitó todos los recursos, porque tiene esa frustración. O sea, él dice que él ha dicho, y lo recuerdo y lo cito, él dijo que todos los académicos de Harvard, que es una de las mejores universidades de los Estados Unidos, no tienen nada que enseñarle a él, porque él es el sabelotodo, porque él es el que lo sabe todo, todo absolutamente. Nosotros que fuimos a la universidad por años, nosotros no tenemos nada que poder aportarle al soberbio presidente. ¿Y saben por qué reconozco que no podemos aportarle nada? Porque está bloqueado, está tapado a escuchar cualquier observación, cualquier consejo, no lo toma. Así son las personas soberbias. Pues no les no les dan dinero, se pillan por tercer año los recursos de becas para universitarios. El apoyo fue creado por este gobierno y beneficiaba a estudiantes de la UNAM, de la UAM, del IPN, de pedagogía, de universidades populares y autónomas normales, pero pues no les llega el dinero. Yalina Ruiz y Enrique Gómez hacen este reportaje. Aunque el gobierno de AMLO creó la beca Elisa Acuña, así se llama la beca, para estudiantes de educación superior, el programa suma 3 años sin asignársele presupuesto. Y ya, pues ya con eso, ¿no? Ya con eso comprendemos que el dinero se les quitó porque lo importante es las campañas, lo importante es que quede Sheinbaum, lo importante es comprar votos y tener contentos a los narcos para que consigan votos y se llene el Congreso, dicen ellos, de todo Morena para destruir nuestra Constitución y volver legal lo que es ilegal hoy. Grave. De todas formas, las principales casas encuestadoras dicen que sí puede perder incluso la mayoría simple en el Congreso Morena. Es una buena noticia, esperemos que sea así. 6.431 millones de pesos desembolsó la Secretaría de Educación Pública para la beca Elisa Acuña, pero únicamente entre 2019 y 2021. Dejó de darse en 2022, 2023 y ahora en 2024 menos. En su portada, pues el periódico El Universal destacó esta información muy importante. Debieron de decir niños, No solamente las niñas cuentan, también los niños. Asesinan a 22 niñas cada mes en este sexenio. El caso del feminicidio de la pequeña Camila de 8 años está lejos de ser el único. Hay otras 1.389 niñas víctimas de esto mismo. Si hubieran dicho niños, en general, pues la cifra sería mucho mayor. Corrupción en trámites inmobiliarios no cede, y esto sí es culpa de López Obrador. El porcentaje de las víctimas se mantiene en el mismo nivel de una década. En el año 2023 hubo 23.518 afectados que tuvieron que dar mordidas para lograr un permiso de construcción, remodelación, ampliación de vivienda, según revela la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Instituto Mexicano del INEGI. Hay vida más allá de la Liga MX, es lo que dice Héctor Altamirano. Ataque de Israel, pues se enciende las alertas en Irán porque pues bombardearon muy fuerte la ciudad de Alepo y entonces dicen que eso en algún momento, bueno, el Estado de Israel ha estado atacando también al Líbano y por eso es que pues la República Islámica del Irán amenaza al Estado de Israel porque piensan que lo que sigue es que el Estado de Israel, sin que haya ninguna ofensiva ni provocación, podría atacar a la población civil de Teherán. Esperemos que eso no ocurra, porque hay que recordar que Irán tiene armas de destrucción masiva. Irán tiene plantas de enriquecimiento de uranio como también las tiene el Estado de Israel. Solo que el opresor Estado de Israel cuenta con el respaldo de Estados Unidos. Excelsior. El Excelsior presenta en su portada: alerta por sarampión.
Ante la confirmación de un caso importado, Secretaría de Salud emitió un aviso epidémico para reforzar la vigilancia de posibles casos. Sarampión. Uy, yo qué cosas podría platicarles del sarampión. No puedo decirles nada, pero ya saben, la censura. Lo único que puedo decirles es no se preocupen. Deben de mantener obviamente limpios sus alimentos y agua. Y el sarampión pues tiene tiene un origen muy distinto al que popularmente se cree. Colores y expresión. Lorenzo halló en la pintura una forma de compartir su visión del mundo. Hoy se convertirá en el primer artista con autismo que expondrá su obra en el Museo Nacional. El autismo, bueno, pues existen diversos grados de autismo, pero son problemas sobre todo para relacionarse pues con las personas, ¿no? Existe un caso muy interesante de una película que se llama Mercury Rising, era de los años 90 y está protagonizada por Bruce Willis y por Alec Baldwin, que es el villano. Bueno, en esa película se habla de un niño que pues generalmente se les cree tontos a las personas con autismo. No son tontos, simplemente tienen dificultades, gravísimas dificultades para comunicarse. Sí es una disminución, pero no quiere decir que sus otras aptitudes o capacidades estén del todo disminuidas, pudieran estar incluso amplificadas. Y de eso trata precisamente la película, que es una película de ciencia ficción. El autismo se ha incrementado en más de 1500%, según un artículo que escribí a principios de este año, a finales del año 2023. Y bueno, pues las autoridades siguen insistiendo en que no saben de dónde se origina. Sí saben, pero pues no pueden decirlo, ni yo tampoco en este lugar. Atacan embajada de Irán. Al menos 11 personas murieron en un bombardeo israelí que destruyó un anexo del edificio en Damasco. Entre los fallecidos hay 7 miembros de los Guardianes de la Revolución Islámica del Irán, que está catalogada por Estados Unidos como una organización extremista. Seguramente lo son porque son los que respaldan a grupos extremistas o terroristas como el Hamas y el Hezbollah, que están aliados al Foro de Sao Paulo y el Foro de Sao Paulo a López Obrador y a guerrillas narcoterroristas de Colombia y de Cuba y de tantas otras partes del mundo, y tanto daño que hacen los unos y los otros, porque ni a cuál irle, ni respaldar al Estado de Israel, ni tampoco las locuras del régimen de Irán. Realizan adiestramiento. Quórum fantasma abre puerta a militares de Estados Unidos. Sin que hubiera certidumbre sobre la asistencia a la sesión a distancia, integrantes de la Comisión de Defensa Nacional del Senado aprobaron un tema. Un tema. Bueno, la Comisión de Defensa Nacional del Senado, estamos hablando de Estados Unidos, no de México, aprobó el ingreso de personal militar armado de los Estados Unidos de Norteamérica a territorio mexicano, concretamente al estado de Chihuahua. Esto que nos recuerda al déjà vu del año de 1916-1917, que bajo pretexto de que estaban persiguiendo al criminal asesino, multiviolador, torturador, Pancho Villa, pues nos invadió Estados Unidos y no se retiraron hasta que tuvieran la certeza de que se nos imponía la Constitución comunista de 1917, que es la destructora o la creadora de muchos de nuestros males, y que poco a poquito pues se ha ido corrigiendo, ¿no? Poco a poquito se ha ido eliminando todas esas exigencias para destruir nuestro país, que le fueron entregadas a Benito Juárez ya desde, bueno, primero a Gómez Farías y luego a Benito Juárez desde 1857. Los estadounidenses no se retiraron hasta que se aprobó esa horrible constitución por Venustiano Carranza. Bueno, pues ahora van a volver a ingresar a México militares estadounidenses. Dicen que es únicamente para adiestrarlos, pero esto ya se denuncia en todas las redes sociales con evidentes molestias de que es una traición más de López Obrador.
de que es una muestra también más de su cobardía y de su incapacidad para imponerse ante los Estados Unidos. Esa, sin embargo, es la luz o la esperanza al final del túnel, que Estados Unidos no le ha permitido hacer toda la agenda de destrucción masiva que pretendía hacer López Obrador contra el país. Y que por eso todavía tenemos instituciones funcionando. Esa es de todas formas la luz al final del túnel. Aunque el secretario técnico de la comisión, Jorge Alberto Cervantes Lozada, afirmó que había 10 senadores presentes en la sesión realizada a distancia, pues al pasar la lista, ¿qué creen? No estaban 14 senadores. 14 senadores no contestaron, pero los dieron por presentes. Y solo lo hicieron 4. ¿Quiénes son los traidores a la patria? Vamos a decirles así, sí. Se vale decirles así. Porque si lo hubiera hecho la oposición, estarían rabiando como perros. Pero como lo hizo los del partido Morena, se quedan callados como momias. Félix Salgado Macedonio, que es el senador por el partido Morena del estado de Guerrero, controlado por el narcotráfico. Él estuvo ahí. Lucía Trasviña, de Morena, Roberto Moya, del PAN, Israel Zamora, morenista secretario de la comisión. A pesar de que no se pudo comprobar la asistencia de los otros, como pues la asistencia de otros, el presidente de la comisión, que es Félix Salgado. Qué desgracia para nuestro país tener a Félix Salgado como el presidente de la comisión de quien entra militarmente armado a nuestro país. Nuestro país está abierto a todos los criminales con un sujeto como Félix Salgado. El tema se sometió a votación y resultó que sí, que estaba bien aprobado que entren militares armados a nuestro territorio nacional, que esto es más bien una mera formalidad, porque desde tiempos del criminal y traidor a la patria Benito Juárez García, él cedió el control militar de nuestros territorios a los Estados Unidos de Norteamérica. Sépanlo. Van 107 candidatos que piden protección. Del total de 68 ya cuentan con seguridad por parte de miembros de la Guardia Nacional. Hasta el 27 de marzo pasado, 107 candidatos habían solicitado seguridad a las instituciones del Estado a través del INE. El INE hace una carta de solicitud al gobierno y el gobierno supuestamente les brinda los 3, dependiendo de la gravedad, 3 niveles de seguridad. Entonces el dato es que 68 ya cuentan con seguridad, pero no se la dieron a Gisela. A Gisela Gaitán en Celaya no le dieron la seguridad. ¿Por qué? Pues miren, dirán que esto es algo muy malintencionado, pero yo puedo creer esto y cosas peores de López Obrador. Quizás precisamente para que mataran a alguien. Y tuvieran con eso una forma de atacar al Partido Acción Nacional que gobierna el estado de Guanajuato, pero de todas formas, la responsabilidad de combatir el crimen organizado es de él, del presidente de la República. No de los partidos estatales, no de los gobiernos estatales. Entregan preguntas para el primer debate. Sigma Lab entregó las preguntas para el primer debate del Instituto Nacional Electoral, las 108 preguntas. ¿Y ustedes se acordaron de escribirle? Yo la verdad se me olvidó por completo escribir las preguntas. Se encarecen los productos básicos. Muy ahí en letras pequeñas dice que, pues sí, se han incrementado el costo de muchos productos. Porque hay pocos. Renuncia director de seguridad de Tasco. Era lógico, el tal Doroteo se pasó, se excedió al hablar contra la madre de Camila, diciéndole que tenía que cuidarla. Bueno, esta nota de Excelsior es importante. Surtir la despensa básica con 33 productos esenciales, mínimos indispensables, en la dieta de los mexicanos, costó casi 188 pesos en marzo y 41 pesos más que en febrero. Por el bien de todos, primero los pobres, mentira. Se presenta la banda británica Kane, yo decía, Kane,
es Esperanza Renovada. La banda británica arrancó en México la gira para celebrar 20 años de su disco Hopes and Fears, Esperanzas y Miedos, ante 18.500 fans que se dieron cita en el Palacio de los Deportes. Bueno, aceleran ejercicio del gasto público. Esto es una nota de Paulo Cantillo. El gasto público rompió récord durante el primer trimestre de este año 2024, impulsado por el rubro de transferencias y subsidios a la población. Pero ya se dijo que para el próximo año va a haber graves y severos recortes para que le exploten la cara al próximo gobierno. Ya saben, López Obrador va a dejar una cosa peor que el efecto tequila, que fue cuando se fue Carlos Salinas de Gortari. Fíjense que lo que hizo Carlos Salinas de Gortari de solicitar préstamos no hubiera estado tan mal si Zedillo no hubiera empeorado pues la situación, que ante precisamente un problema en el que el país está endeudado, hay déficit, pues hay gastos también de recursos que se tenían ahorrados. No peor que lo que ha hecho López Obrador, porque él se acabó con todos los fondos de estabilización económica, pero sí se gastó fuerte con Salinas de Gortari, que bueno, pues el presidente no hiciera algo para frenar todos esos gastos. El nuevo presidente Zedillo ya entendió bien, dicen, pues pasados unos años de su sexenio, pero de todas formas ahí se vio el tan afamado efecto tequila, que la prensa de izquierda se dedicó a destacar como uno de sus principales puntos supuestamente para atacar las políticas neoliberales. Muchas de las reformas que hizo Carlos Salinas de Gortari son perfectamente viables y buenas para el México moderno, pero obviamente que se van a recordar las cosas que son discutibles para desprestigiar las políticas buenas, que las odia López Obrador, que las odia la izquierda, porque precisamente le quitan poder, y las reformas que hizo Salinas de Gortari permitieron salir de la pobreza a muchas familias. Eso lo aterra completamente a López Obrador, porque si las personas salen de la pobreza ya no van a votar nunca por Morena. El periódico La Jornada presenta en su portada: acordaron revisar la agenda, reabrieron el diálogo López Obrador y la CENTE luego de 3 años. O sea, López Obrador sí se sienta a negociar con criminales que destruyen la educación de México. Guárdese eso. Hazaña de 6 corredoras rarámuris: Yulisa Fuentes, Isadora Rodríguez, Lucía Nava, Argelia Orpinel, Rosa Ángela Verónica Palma, lograron el tercer lugar en la competencia de The Speed Project, el proyecto de la velocidad, una carrera de relevos de 550 metros que partió desde Los Ángeles, California. Se supone que estas carreras luego las han hecho corriendo descalzas y que tienen una capacidad de resistencia al correr muy notoria, lo cual quiere decir que si fueran cazadoras, pues lo serían perfectamente bien, porque los seres humanos pueden aguantar más persiguiendo a una criatura. No somos tan rápidos, pero podemos aguantar más persiguiendo a una criatura hasta que colapse de calor. Tiroteada en campaña, asesinan la candidata de Morena en Celaya, Guanajuato. Gisela recorría San Miguel Octopan. Reportaron también 3 heridos. Aquí se les olvidó decir que murió también el candidato a regidor ahí mismo. Y el periódico La Jornada pues lo pone acá abajo, con letras pequeñas, porque nunca quieren hablar de los crímenes de Estado, de los crímenes de este gobierno, de las masacres de AMLO. Lo ponen hasta acá abajo y únicamente lo destacan porque es Celaya y porque está gobernado por el Partido Acción Nacional. Pero de todos los asesinatos que están ocurriendo en estados gobernados por Morena, no ven absolutamente nada de eso en La Jornada. Israel destruyó anexo de la sede de Irán en Siria y privó de la vida a 11 personas. Devastó Tel Aviv, el hospital de Al-Shifa en Gaza. Decenas de cadáveres están esparcidos. Habrá respuesta, amenaza el gobierno de Irán. No sabemos qué clase de respuesta. Milenio.
Bueno, Milenio, columnas de opinión. Rana Foroar dice: ¿existe una conexión entre los conflictos que vive Estados Unidos? Jorge Cepeda Patterson, que es ligado a Morena, dice: la 4T nos quedó a deber en materia de gobernadores. ¿Nada más de gobernadores? ¿Nada más? Yo creo que en todo. Ana Lilia Rivera dice: atentados contra pueblos originarios y glifosato, así como maíz transgénico. La investigación de D-Smoke, con sede en Reino Unido, incluye 16 promotores de México Evalúa, Centro Fox, Coincidencia Nacional por la Libertad Religiosa y Caminos de la Libertad, y también el INCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad. Pues dice lo siguiente: forman influencers contra populismos de izquierda. Formar influencers contra populismos de izquierda es una de las soluciones para combatir la desinformación de los presidentes, de los dictadores, de los... pues un gobierno corrupto, no vamos a decir tanto un dictador, un tirano, que eso ya sería mucho. En el caso de López Obrador, evidentemente sí que aplica el de tirano, y esa es una forma de combatir la mentira, que estas instituciones... México Evalúa, pues es respetuosa, ¿no? Es respetable. El IMCO también es una institución respetable. Centro Fox, Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa, pues a lo mejor no los conozco tanto, pero sí son instituciones que participan en una labor difícil, que es contrarrestar las servidumbres del fanatismo que intenta esparcir los dictadores chavistas. Una organización global que combate la contaminación de las relaciones públicas detectó que al menos 16 asociaciones mexicanas forman parte de la estrategia de Atlas Network para formar una nueva generación de influencers que promuevan el libre mercado y erosionen las políticas populistas de izquierda en América Latina. Esto era lo que precisamente acusaba, ¿no?, como una teoría de la conspiración López Obrador, que decía que había una mafia llamada Atlas Network, que estaban dedicados a descalificar su gobierno. La verdad de las cosas es que no. Es que si esta organización existe, enseña a los que hacemos contenido en redes sociales. Yo no estoy en eso. Yo no formo parte de esta organización. Si me dijeran, si se acercaran conmigo, si los busco, pues a lo mejor, y me gustaría ver qué es lo que saben. Yo de todas formas, pues siempre me he mantenido independiente, porque pues creo que muchas de las cosas que a veces opino, hechos históricos o cosas que hago referencia, pues pueden ser muy polémicos con estas organizaciones que tienen a veces, frecuentemente, temas vedados. Entonces, esta campaña de Atlas Network, que me parece muy noble, pues fue fácilmente utilizada por López Obrador para decir que era una mafia, que estaba pagada por el gobernador de Guanajuato. Bueno, una serie de acusaciones falsas y sin sentido. Falsas y sin sentido porque pues hay otras organizaciones verdaderamente siniestras, como los que pagaron la carrera de Sheinbaum, como la Fundación Rockefeller, y de eso no hablan. Organizaciones que están ligadas a la CIA. O sea, Sheinbaum es una traidora a la patria, es un maniquí de intereses extranjeros. Es israelí, para empezar, no es mexicana. Dice Sheinbaum: ante corrupción no basta con un presidente honesto. ¿Será que está insultando ya Sheinbaum a López Obrador? Hasta morenos apoyarán, dice Xóchitl Gálvez, sobre el plan X de reconciliación. Si no, pues si esta Sheinbaum tiene un plan C, que es destruir la Constitución, pues Xóchitl Gálvez tiene un plan X de reconciliación y de fortalecer la Constitución. Spots salen caros, dice Álvarez Maínez, que se niega a ser el candidato que más gasta. Es el segundo que más gasta. Ayer lo exhibió el periódico Excelsior. Ficha roja. Ficha roja. Interpol desplegará su personal en la Ciudad de México. La banda neoyorquina, que yo no ubico, no ubico este tal Interpol. No sé si será de los años 80 o de cuándo, el tal Interpol. Candidata abre campaña, la asesinan unas horas después. Proyecta a Coppel una inversión de 12,000 millones de pesos y Home Depot otros 2,860 millones de pesos. Estas empresas dicen que quieren invertir en energías limpias.
En febrero, 4.510 millones de dólares. Banjico reportó que hay alza en las remesas. Imputan a Israel el bombardeo que ocurrió contra Alepo. Que ocurrió contra un centro humanitario de una organización no gubernamental. Murieron 6 extranjeros de la organización civil World Center Kitchen, que es de las cocinas, ¿no?, que dan de comer. Y también pues murió un chef palestino. Acusan que el Estado de Israel, esto es grave, habría privado de la vida gente inocente que lo único que se dedicaban era a dar de comer a los necesitados o a poner cocinas. 6 extranjeros privados de la vida por un ataque del Estado de Israel. Estado de Israel, pronto me van a dar la razón de todas las cosas que les he dicho. Pueden ver, por ejemplo, también en mi perfil de X, pueden verlo en mi cuenta de bitchute.com, si lo encuentran también. El link está en la descripción de de los videos, en cualquier red social. Ahí van a encontrar cómo es que he analizado varios textos, entre comillas, religiosos de la secta. También vamos a analizar textos políticos. Ya lo hemos hecho muchas veces, los textos de Marx, de Theodor Herzl. Pero ahí van a encontrar cómo realmente piensa el eje rector, la cabeza del Estado de Israel. No hay una nación más racista, más violenta, más peligrosa contra la seguridad internacional que el gobierno del Estado de Israel. Por encima de cualquiera que ustedes estén viendo ahorita extremistas, ellos son un peligro para la humanidad, para la supervivencia de la raza humana. Lo digo con todas sus letras y sin exagerar nada. Periódico Reforma presenta en su portada: agreden en plaza pública de Celaya a morenista. Arranca Guanajuato violento, privan de la vida a la candidata. Inicia la campaña y tras presentar su plan de seguridad, en el pleno meeting la privan de la vida. O sea, algunas personas ahora quieren pensar que fue por el plan de seguridad que presentó. Patea Andrés Manuel López Obrador el bote para vetar glifosato. A 5 meses de que termine su administración, pues el presidente está presionando para que prohíban el herbicida. Y si no es ese, agarrarán otro más tóxico, pero ¿qué creen? Menos famoso. Y así nos van a envenenar los alimentos. Peor. Atacan en Haití, Palacio de Gobierno en Puerto Príncipe. Bueno, pues las cosas no mejoran. Las pandillas ahora atacaron el edificio de gobierno. El gobierno de México ha evacuado más de 34 mexicanos de Haití precisamente por la violencia. Me enteré de que el youtuber estadounidense ya fue liberado. ¿Quieren declarar? Pues sigue fallando el portal del Servicio de Administración Tributaria, el SAT. El servicio pues sigue sin funcionar. Pero pues ahora han fallado muchas páginas. En este sexenio también falló la página de Compranet. Y también ha faltado mucha información, muchas actualizaciones de los contratos que se han otorgado, porque el presidente oculta los contratos de sus obras. Periódico un momento. Ha hecho mucho calor, espero no enfermarme de la garganta. Ya llevamos 1 hora 13 minutos. Bueno, rápidamente. El periódico El Financiero dice que México captó remesas, y esto es grave porque puede ser dinero del narco. Eso no lo dicen ellos, y deberían de decirlo. Captó remesas, es decir, envíos de dinero de supuestos ciudadanos y extranjeros al país por más de 4.5 mil millones de dólares. México ha recibido 4.5 mil millones de dólares tan solo en febrero, que significa un incremento de las remesas de un 3.8% anual. El presidente López Obrador se burla de nosotros cuando dice que esto es un logro de su gobierno. Es un logro de su gobierno porque él es el narcotráfico, él es el cártel de Sinaloa. Y entonces, pues dice que él está llenando a México de dinero de droga. Y por eso se burlaba de nosotros diciendo,
Yo hice esto, 4.5 mil millones de dólares están entrando en México y puede ser lavado de dinero del narcotráfico, porque no hay control en eso. México está rezagado en inversiones de transmisión eléctrica en Latinoamérica. Invertirán 12 mil millones de pesos en su plan de expansión en todo el país. También destacan la noticia del corrupto Coppel, la familia Coppel, de los Ordaz Coppel, que son del PRI morenista me refiero, son de Morena, los del Coppel. Se dan cuenta que los morenistas atacan siempre a las tiendas de Salinas Pliego, pero no atacan a las de Coppel, porque Coppel fue nombrado por el narcopresidente López Obrador como embajador de México en España con todos los privilegios. El Economista presenta en su portada: remesas tienen su mejor mes de febrero, pero desaceleran por segundo mes. Tipo de cambio e inflación merman en 4.8% el poder adquisitivo del dinero que envían los connacionales. Sí, también se desplomó el dólar, ¿no? Estaban celebre y celebre que el dólar bajó, pues también baja las remesas, el dinero honesto, no el de los narcos. En el primer bimestre reembolsaron 9 mil millones de dólares, el envío promedio en febrero fue de 382 dólares. Alcanza los 4.510 millones de dólares, casi el 4% más que en el año 2022. Oro en nivel récord, impulsa a las minerías en la bolsa. Pero ¿saben qué? También tenemos un reportaje de que el oro que está en Sinaloa, López Obrador ordenó que no lo puedan explotar las mineras nacionales y extranjeras legales. ¿Saben quién se está llevando el oro? El cártel de Sinaloa. Ellos sí tienen autorización del presidente extrajudicial, extralegal, para robarse el oro. Vamos con el periódico Diario de Yucatán. El Diario de Yucatán dice lo siguiente: pugna por el Congreso. Nueva encuesta detecta empate técnico entre las dos grandes fuerzas electorales. Indicio de mucho voto oculto. Dicen que podría ser favorable a Morena. Quizá no. La casa encuestadora Massive Caller detectó un empate técnico entre dos grandes fuerzas políticas que se disputan el Congreso. Eso sería entonces el empate técnico que estaría arriesgándose Morena a perder la mayoría simple. Revelan el sueldo real de López Obrador. Es el cuarto presidente con el mayor salario de toda América Latina. Contrario a las mentiras que él ha difundido, el medio de comunicación Deutsche Welle, DW, de la agencia de noticias alemana internacional, reveló que López Obrador gana más de 9.994 dólares estadounidenses, que equivalen a 22.4 veces el salario mínimo mexicano. Así la desigualdad. Casi terminamos ya con este programa. Dicen que el Macay está a un paso de la extinción. Las instalaciones del museo están siendo despojadas. Como si se tratara de un mal chiste, el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán, el Macay, está siendo reducido en sus espacios ante la intervención que está realizando el Instituto de Antropología e Historia, el INAH, sin que aclare por qué lo está haciendo esto el director Rafael Pérez y Pérez. Y bueno, pues eso es lo que se está comentando. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.